Bueno, un saludo cordial a todos, bendiciones del Señor, deseando se encuentren bien y animándoles para continuar adelante. Aquí estamos para darle el tiempo a esta enseñanza, orar a Dios, encomendar nuestras vidas, pedir la dirección de su Santo Espíritu. Puede ser que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento para Dios, un instrumento en sus manos. Le damos gracias a Dios, bendecimos su nombre, exaltamos su presencia y nos disponemos para la palabra. Pidámosle a Dios sabiduría para tener un tiempo de enseñanza, compartimos la Santa Cena igualmente y le damos a Dios toda la gloria y toda la honra. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de ti. No venimos en nuestro nombre, no venimos en nuestras fuerzas. Yo no vengo, Dios mío, Señor, en mi propia sabiduría. Vengo únicamente, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Inspirado por tu Espíritu Santo que me enseña, Señor, que tengo un camino nuevo y amplio para entrar en tu presencia. Entrar, Señor, hacia ese trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro, Padre. Y es ahora que necesitamos, Dios mío, Señor, de ti. Necesitamos derramar nuestro corazón, necesitamos aprender, Señor, a depender de ti. Necesitamos, Dios mío, Señor, que tú, Señor, bendito Dios, nos ayudes a corregir nuestros pasos. Nos ayudes, Dios mío, a deleitarnos en ti. Nos ayudes a fortalecernos, Dios mío, dándote la gloria, Señor, dándote la honra, dándote la alabanza y dándote la adoración con todo el corazón, no como palabras, Dios mío, Señor, que llenan, Señor, un espacio en nuestra oración. No con palabras fingidas, no con palabras, Señor, bendito Dios de los cielos, bendito Dios de los santos que no expresan, Dios mío, la verdad, sino con palabras, Dios mío, de sinceridad, con un sentimiento de gratitud, Señor, hacia ti, oh Dios de los cielos. Aleluya. Padre, venimos delante de ti, anhelante de tu presencia. Venimos anhelante, Dios mío, de tu gloria, anhelante de tu gracia, anhelante de tu poder, anhelante, Dios mío, Señor, bendito de tu manifestación gloriosa, Padre Dios. No queremos, Dios mío, en ningún momento, Dios mío, alejarnos de ti. Señor, gracias por cada experiencia que tú nos permites tener. Gracias por cada toque que das a nuestra vida, Señor, cuando Dios de los cielos disponemos nuestro corazón, cuando abrimos nuestro corazón, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, para exaltar tu poder y exaltar tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido, Dios mío, por cada familia, Señor, aquí representada en este grupo de hermanos, Señor, que fielmente, Dios mío, Señor, claman, que fielmente buscan, que fielmente, Dios mío, Señor, bendito Dios, dispone en su corazón, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para aprender de ti, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos enaltecerte, que cada día podamos glorificarte, cada día, Señor, podamos exaltar tu gloria, proclamar tu verdad, entender tu misericordia. Padre, acuérdate, Señor, que este pueblo, Señor, estos hombres y mujeres, Señor, son pueblo tuyo, Señor, son tus ovejas, Dios mío. Yo te pido alimento. Yo te pido, Dios mío, bendito Dios, que me ilumines, Señor, que tomes control de mi corazón, Señor, que yo hable, Dios mío, en tu nombre, que yo pueda traer, Señor, bendito Dios, ese alimento de lo lejos, Dios mío, de lo alto, Señor, bendito Dios de los santos, aleluya. Que la iglesia, como esa mujer virtuosa, Dios mío, traiga su alimento de lejos, Señor. Que podamos entender que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambios ni sombra de variación, Señor. Danos, Dios mío, bendito Dios, gracia delante de tus ojos, Señor. Danos inteligencia, danos sabiduría. Danos, Dios mío, que podamos regocijarnos en ti. Señor, socorre cada familia, socorre, Dios mío, cada uno de tus hijos, Señor, en sus necesidades, Padre. Las colocamos cada día, Dios mío, delante de ti con toda oración y súplica, Señor. Bendice, suple, Señor. Ministra, Dios mío, Señor Dios, cambia, transforma, Dios de los cielos. Haz tu obra, Señor, a la manera tuya, Señor, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, Señor, no con sabiduría de hombre, sino con tu poder, con tu gracia y en tu voluntad, precioso Rey de los cielos. En el nombre de Jesucristo, el Señor, te damos gracias, dependemos de ti, solicitamos, Dios mío, Señor, esa bendita unción, Señor,
esa santa y gloriosa unción de tu Espíritu, Señor, que transforme, Dios mío, nuestras vidas, que transforme, Dios mío, nuestros corazones, y que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Bendecimos tu poder, bendecimos tu nombre, exaltamos tu gloria y proclamamos, Señor, que tú eres Dios de dioses, Señor de los señores, Padre de amor y Dios de todo poder. Gracias, Señor. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta noche ya, Señor. Bendito Dios, gracias por este día, Señor. Bendito Dios, que nos has concedido el privilegio de honrarte, de bendecirte, de alabarte, Dios mío, Señor, de poder levantar un cántico de lo profundo de nuestro corazón, Señor, y darte a ti toda la gloria, y a darte a ti toda la alabanza, y darte a ti toda la adoración, y poderte decir, Señor, puedes contar conmigo, Señor, para lo que tú quieras hacer. Solamente necesito revelación, Señor, de tus propósitos eternos. Solamente necesito tu sabiduría y las fuerzas que tú das, Señor, para realizar tu obra, Señor. En el nombre de Jesucristo te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, tu grandeza y tu santidad, tu poder, Señor, y tu bendita misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias y bendecimos cada uno de nuestros hermanos, bendecimos cada una de estas familias reunidas aquí, Señor, en torno, Señor, a un dispositivo en torno, Dios mío, Señor, bendito Dios, a un medio de comunicación, Señor, que tú has provisto gentilmente para nosotros, Señor. Bendice, Señor, nuestros hermanos, suple sus necesidades, bendice sus familias, los enfermos, Señor, los necesitados, Dios mío, Señor, de tu gracia, de tu perdón, de tu amor, de tu fidelidad. Sé propicio, Señor, para tu pueblo, Padre. Sé propicio, Dios mío, Señor, para cada uno, Dios mío, de los necesitados, de nuestra hermana Yolanda, de su hijo, Señor. Bendito Dios, y todos y cada uno de nosotros, Señor, estamos necesitando tu presencia. Es lo que más necesitamos, Dios mío, tu presencia manifieste en nuestra vida, Dios, que cambie, que transforme, Señor, y que nos haga, Dios mío, Señor, instrumentos en tus manos para la gloria tuya. Bendecimos y loamos tu nombre santo y proclamamos tu verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, eterno, muchas gracias, poderoso, muchas gracias, majestuoso Dios, muchas gracias, precioso Rey de Reyes y Señor de los Señores. Te adoramos con todo el corazón, Señor, y te damos gracias por estar con nosotros, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Vamos a dar comienzo a una enseñanza más bíblica, lógicamente. Vamos a disponer nuestro corazón para aprender, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a entrar a hablar de cosas más espirituales, ¿no? Todo la Biblia es espiritual, pero el problema es que muchas veces nosotros lo conceptuamos con nuestra mente humana y entonces se pierde lo espiritual. Vamos a tratar de que podamos entender los propósitos de Dios. Esta mañana hablamos del precio que hay que pagar por servir a Dios. Tuvimos como ejemplo el llamado de Moisés, la vida de Moisés, su nacimiento, su formación, todo lo que Dios le proporcionó, todo lo que Dios ya tenía destinado para él. Ahora vamos a mirar otro perfil con otra enseñanza, ¿no? Pero que igual podemos mirar muchas cosas, como es en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo. Vamos a mirar aquí y vamos a ir a la carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1. Vamos a leer este capítulo 2, vamos a irlo estudiando, vamos a ir mirando cosas para que usted comprenda que no solamente estos hombres del Antiguo Testamento fueron tremendos hombres de Dios y Dios se manifestó de gran forma, grandemente con ellos, sino que en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, en su gracia y igual sigue obrando Dios. Ahora pues con nosotros tenemos un auxilio, una ayuda, que es el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento, nos enseña todas las cosas, nos recuerda todas aquellas cosas que están sembradas en nuestro corazón y nos capacita y nos da dones y talentos y nos unge y nos da provisión espiritual y anímica y física
para hacer su obra, pero igual hay un precio que pagar. En la primera carta a los Corintios, vamos a decir que en el primer capítulo, Pablo recibe un informe acerca de que habían problemas en la iglesia. Y él viene con igual que Moisés, viene para traer palabra de Dios, para poner orden, para exhortar, para animar, para disciplinar, para corregir. Pero ocurre que ya el panorama es diferente al que vimos en Moisés. En Moisés, el pueblo al que le habla Moisés es directamente el pueblo de Dios. Aquí, aunque también es el pueblo de Dios, hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla entre gentiles bueno, gentiles más que todo, porque era una iglesia gentil. Pero habían judíos, sí, pero en menor cantidad. Y entonces aquí encontramos nosotros los conflictos que se presentan, los conflictos culturales, los conflictos que se presentan con la mentalidad la mentalidad que se desarrolla en ciertas circunstancias que hacen que el pueblo tome determinados senderos. En el Antiguo Testamento, en esta mañana hablamos de Moisés y él le habla a un pueblo que está esclavo, que están todos bajo la misma condición, pero aquí no. Aquí hay judíos y gentiles, y los gentiles tienen unas características, los judíos tienen otras. El dado caso es que Pablo tiene que ir a llevar un mensaje. Ellos están divididos a causa de los predicadores y a causa pues de cómo ellos conceptúan la fe, de cómo ellos conceptúan la salvación, cómo conceptúan la palabra de Dios. Creo que eso nos pasa en todo lugar del mundo, en todas las iglesias tenemos conflictos que son muy parecidos, muy similares o muy iguales en algunos casos a los conflictos que sufrió la iglesia de Corinto. Y vamos a ir al capítulo 2. Vamos a hablar de la verdadera sabiduría. Acuérdense que esta mañana giramos en torno a un verso, que Moisés pensaba que ellos, su pueblo, iban a entender que Dios los había levantado como libertador de sus vidas, de la esclavitud que tenían, mas ellos no lo entendieron así. Igual, algo similar le pasa a Pablo aquí. Y ahora vamos a ver cómo se enfrenta la enseñanza del Antiguo Testamento ahora en el Nuevo Testamento, cómo tenemos que enfrentarla y cómo tenemos que conducirnos también. Porque en este caso nosotros no marchamos por un desierto, aunque hablamos de desiertos, pero en una forma figurada acerca de las condiciones actuales de una persona, pero nosotros estamos caminando en una dimensión espiritual, lo que no hizo el pueblo de Israel, porque no tenían el espíritu, no porque fueran demasiadamente aferrados al pecado, no. Tenían problemas, conflictos, pero nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y nos conduce a Cristo. Entonces, ¿qué Pablo le dice a ellos? Que deben estar unidos en un mismo sentir y que deben hablar una misma cosa, y que tienen que conservar la unidad espiritual, que aunque hayan diferentes formas, diferentes predicadores, diferentes moveres, a través de cada predicador el Espíritu Santo se va a mover, porque a cada uno Dios va a utilizar de una forma. A pesar de eso, Dios es el mismo, Dios no cambia, y tenemos que guardar la compostura, los mandamientos, lo que Él ha delineado en su palabra, para que nosotros cumplirlo y podamos llegar a la meta que Él nos quiere llevar. Entonces Pablo empieza diciendo a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es Jesucristo, el testimonio del cual habla el apóstol Pablo vine a anunciarles a Jesucristo. Él es el que va a testimonio del Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre es el que da testimonio. Él es el testigo fiel. Y luego miraremos por qué testigo fiel. Y dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. A Pablo no le interesa la fama. A Pablo
no le interesan los comentarios elocuentes de gente docta, no le interesan la primera plana de los diarios, no le interesa una buena columna en una revista cristiana, no le preocupa tener muchos likes en el Face, no le preocupa pagar para que sus enseñanzas, sus videos, sus conceptos, sus opiniones salgan y tengan un montón de seguidores. A Pablo no les preocupa eso. Dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, lo único que Pablo quiere saber es lo que ha hecho Jesucristo en ellos, cómo ellos conceptúan a Cristo Jesús. Yo no vengo con excelencia de palabras, yo vengo a hablarles de una forma sencilla, humilde, sincera. Yo no quiero conocer sino a Jesucristo, que ustedes conozcan quién es Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que es por la cual estamos aquí. Porque si no fuera por la obra de Cristo Jesús, no podemos llamarnos iglesia. Estamos aplicando la obra de nosotros. No podemos saber si no nos interesa nada más. No me interesa sus títulos, su dinero, no me interesa su finanza, no me interesa sino saber lo que ha hecho, qué representa para usted, quién es Jesucristo y cuál es la obra que usted admira en Cristo. Si usted admira únicamente que es un hacedor de milagros, que es uno que resuelve solamente problemas, no, es el Cristo crucificado. En los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que Él hizo, limpiar leprosos, resucitar muertos y todo eso lo hizo antes de la crucifixión, y para ese tiempo se hablaba mucho de eso. Todo el mundo lo conocía. Habían historias, unas bien contadas, otras mal contadas, unas recortadas, otras aumentadas, pero se hablaba de Cristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que fue un gran hombre, un predicador, que fue un hombre que lo dio todo, que murió en su causa, creyendo y sirviendo a Dios, que hizo sanidades, que hizo milagros y todo eso, un gran predicador. Y todo el mundo lo conocía, pero entonces dice el apóstol Pablo, no me interesa saber más de ustedes. Y creo que es un buen comienzo para nosotros empezar a hablar de lo que cuesta servir a Dios. ¿Qué es lo que a nosotros más nos atrae? ¿Qué es lo que a nosotros más nos simpatiza, más nos atrae y más nos hace estar en un culto delante de un dispositivo para escuchar la palabra? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar con la Biblia abierta, escudriñando las Escrituras? ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros saber? ¿Cómo Dios prospera? ¿Cómo se consigue dinero? ¿Cómo se consigue fama? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de ser cristiano? ¿Qué es lo que más me gusta de la iglesia? ¿Qué es la simpatía del pastor? ¿Qué es lo que más me gusta? La manera como me reciben, si me sonríen, si me dan la mano, si me saludan, si todo eso. ¿Qué es lo que yo, dice, estuve con mucho temor y con temblor? Estuve con mucho temor y con temblor. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué es lo que usted entiende de Cristo, qué es lo que usted entiende de la obra de Cristo. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Algunos piensan, eso ya es cuestión ya de histórica, que Pablo tenía temor y temblor porque sencillamente él sabía que la persecución que él tenía, lo apedreaban, él quería predicar la palabra, él quería anunciar el mensaje con libertad. Otros dicen que posiblemente él había estado enfermo en Asia, y entonces llegaba a Corinto un poco débil, y entonces no tenía pues como la capacidad plena para pararse a predicar y toda esa cuestión. Otros, como yo, pienso que Pablo no quería usar su sabiduría humana, que Pablo era un rabino, Pablo era un maestro de la palabra, él era instructor, él era un hombre había sido fariseo. La Biblia dice que era celoso en cuanto a la palabra, y que era rigurosamente guardador de toda la ley. Entonces Pablo de pronto
ahí le queda para que coja cualquiera de los tres conceptos. Pienso yo, en mi pobre opinión, pienso que Pablo lo que no quería era usar de esa sabiduría que él tenía por tradición, por enseñanza, por instituto bíblico, por teología. Él no quería usar eso. Él quería únicamente confrontar al pueblo que estaban peleándose porque estaban divididos. El capítulo 1, es lo que nos da margen para hablar de este capítulo 2, pero como ustedes ya lo conocen, y si no tiene tiempito para que lo lea en su casa y complemente la enseñanza, entonces Pablo dice, y yo estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no soy un predicador motivador. Yo no vengo a prometerle cosas para que usted sirva al Señor, para que usted se comporte correctamente. Yo no vengo a hacer promesas. Yo no lo vengo a convencer con palabras humanas. Yo no lo vengo a convencer a usted, hermano, de que se comporte bien, de que sea guardador de los mandamientos, de que sirva a Dios, de que adore. No lo vengo a convencer con argumentos de hombres, no le vengo a hacer promesas, no le vengo a amenazar, no le vengo a hablar del apocalipsis, del monstruo de las 7 cabezas, que se lo va a chupar la bruja, que se lo va a llevar el río. Vengo a saber qué es lo que Cristo Jesús ha hecho en usted, cuál es la obra que usted ha percibido, qué es lo que ustedes, corintios, entienden por salvación. Y esa es la pregunta que hoy venimos a hacernos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de esto? Y dice aquí, dice que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, entonces el propósito de la llegada de Pablo es anunciar a Cristo, que Cristo no está dividido, hay una cantidad de problemas y eso es lo que viene Pablo, anunciar a Cristo, cómo es la vida cristiana, cómo es que debemos conducirnos, cómo es que debemos perseverar, cómo es que debemos nosotros mantenernos y cómo es que logramos hacerlo. Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo vengo a demostrar a través del poder del Espíritu lo que Dios puede hacer en alguien que se convierta, que entienda, que reciba, que perciba, que camine, que obre, que haga. Por ejemplo, yo, diría Pablo, yo vengo a demostrar con mi testimonio lo que Dios hace por el Espíritu. Vengo a demostrar el poder del Espíritu. Mire, ustedes me conocen, saben que yo fui perseguidor de la iglesia, saben que yo fui maestro, al pueblo de Israel, que yo fui fariseo, fui celoso, como dice en Filipenses 3. Pero todo eso ya quedó atrás. Ahora soy un cristiano. Que he sido cambiado, he sido transformado por la obra, por el poder del Espíritu, mediante el conocimiento de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque a veces nosotros como creyentes nos pasa lo mismo. Tenemos miles de conflictos, miles de problemas, miles de hábitos, miles de resabios, hermano. Que ahora le enumero un par de esos resabios para que, si quiere, se disguste conmigo, pero después se arrepiente. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la obra que ha hecho Cristo en nosotros. ¿Cuál es la obra que Cristo ha hecho en nosotros? Yo no vengo a convencerlo, yo no vengo a decirle, mire, sintonice esta transmisión. Mire, no se vaya para otros lugares. Mire, no se ponga a publicar cosas mientras está la predicación, porque ya los tengo pillados. No se ponga, yo no vengo a decirle eso, no vengo a convencerlo con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vengo a decirle que se va a ir al infierno, no vengo a decirle que Dios no lo perdona, no le vengo a decir que usted es carnal, no le vengo a decir que es despistado, sino que quiero saber quién es para usted Jesucristo crucificado. ¿Qué es lo que entiende usted por la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué el sufrimiento de Cristo? ¿Cómo Él se entrega voluntariamente por nosotros? Y cómo lo mínimo que nosotros podemos hacer a través de la fe, por el poder del Espíritu, es ser fieles a Dios. Porque no es posible, hermano, que igual que se hace en el templo, que mientras se está predicando, otros están chateando, mientras se está predicando, otros están publicando cosas. Eso no es sabiduría de Dios. Eso no es
Yo sé que usted va a decir, yo no, seré yo maestro. No, seré yo, dice el pastor. Entonces yo quiero es que usted entienda que todas estas cosas es necesario hablarlas. Habían conflictos en la iglesia de Corinto. Hay conflictos en este tiempo moderno, en este tiempo posmoderno mejor. Conflictos en la iglesia que van de otro calibre. Aunque en algunas partes puede ocurrir que nos peleemos por quién es mejor predicador y quién habla más bonito y quién es más elocuente y todo eso como en el tiempo de Corinto. Pero hoy en día nos disipamos, porque todas esas son armas que el diablo usa, que son armas carnales, para sacarnos de la fe, para sacarnos del propósito de Dios, para hacernos enfriar, para hacernos desviar, para hacernos indiferentes ante la palabra de Dios. Porque hay un problema con este tiempo de cuarentena, que se lo voy a decir. La Biblia, esto es una señal del fin de los tiempos. Mire, por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará. Es una señal del tiempo del fin. Y en este momento la maldad de los hombres, la maldad del mundo se ha multiplicado, hermano, a través de las redes. Viendo cosas que no debemos ver, y aún en la hora en que tenemos que estar atentos a la palabra, no. A veces nos salimos para irnos a una noticia, para irnos a reproducir una mentira, una payasada, cualquier cosa, cualquier chiste, cualquier cosa que haya, y entonces nos volvemos indiferentes. Nos volvemos indiferentes, hermano, y el amor se va enfriando. Le voy a hacer una pregunta que quiero que me la conteste. ¿Cómo me la va a contestar? ¿Cuánto llevamos de cuarentena? Desde que empezó la cuarentena, nosotros empezamos aquí en nuestra localidad 4 días antes que el resto de gente. Desde que empezó la cuarentena, ¿cuántas veces ha cantado con todo su corazón a Dios? ¿Cuántas veces se ha metido en la presencia de Dios a través de adoración? Usted cantando a Dios, adorando a Dios. Usted exaltando y glorificando el nombre. Yo sé que todos los días oramos aquí en la mañana, pero ¿cuánto, dígame, dejó de adorar a Dios? ¿Ha dejado de adorar a Dios? No oigo, no puedo oír ahora. Pero es una buena pregunta. Entonces, aquí es donde empieza la exhortación de lo que cuesta servir a Dios, el precio que hay que pagar. Entonces, muchas veces nosotros limitamos nuestra vida espiritual a un fluir continuo, que está bien. Son recursos que Dios nos da. La oración congregacional, en este momento la estamos haciendo aquí, y usted ahí se une, pero yo sé que a través de eso hay momentos en que de pronto se va la señal de internet, se va el sonido, se va lo que sea, porque también tenemos esas dificultades y también el diablo trabaja con eso. Y a veces Dios permite también para ver nuestra actitud, para ver nuestro carácter. Mire que el carácter de Moisés esta mañana lo miramos y Dios lo usó. Dios usó ese carácter. Dios usa mi carácter para ministrar. Dios usa mi carácter para edificarme, hermano. Lo único que hace es que me purifica, me limpia, como Pablo, ¿no? Esta mañana hablamos de Moisés, hoy hablamos de Pablo, esta tarde. Entonces, ¿cómo es? Entonces, dice la Biblia, ¿y para qué Pablo no usa recursos humanos? No usa palabras persuasivas de humana sabiduría. Para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No quiero que usted ahora corra y se encierre en su cuarto y entonces levante los brazos y empiece a adorar. Qué bueno sería que lo hiciéramos diariamente. Qué bueno sería.
Pero no es persuadirlo de eso, que si usted no hace eso, le va a caer la roya, le va a venir la maldición, entonces no va a prosperar, y entonces como quiere que Dios le escuche la oración, y entonces Dios está viendo su actitud, y los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su oración, y a su clamor, y toda esa cuestión. No lo voy a amenazar con eso, no lo voy a persuadir, no lo voy a convencer con palabras humanas, le voy a demostrar con palabras de sabiduría de Dios, que es lo que nosotros tenemos que comprender. Ahora dice así, Pablo viene con demostración del Espíritu y de poder. Pablo viene a mostrar lo que Dios hace en uno. Él ahora es un predicador perseguido, apedreado, criticado, juzgado. Ahora él es eso, después de que él antes perseguía a la iglesia, antes tenía poder, autoridad de las autoridades humanas, de las terrenales. Ahora viene con poder de Dios a decir, mire, yo les voy a demostrar por el poder de Dios lo que Cristo ha hecho en mí, el Cristo crucificado. Ya no mato cristianos, ya no persigo cristianos, ya no persigo la iglesia, ya no blasfemo el nombre. Lo hice en ignorancia y por incredulidad, lo dice en la carta a Timoteo. Ahora vengo a mostrarles a usted el testimonio, lo que Cristo ha hecho en mí. Y creo que es lo que nosotros tenemos que mostrar delante de nuestra familia. Muchas veces nuestra familia está con nosotros y nos está escuchando la enseñanza. Cuando sonó una risotada, soltó una música, dice, y no estabas escuchando pues la predicación. ¿Qué pasó? ¿Cómo les explicamos nosotros a ellos? Díganle, no, es que me asaltó la sabiduría del mundo. Se me metió la sabiduría del mundo. Yo pienso que eso ya me lo sé, yo pienso que eso ya lo conozco, yo pienso que eso no vale la pena. Cristo es el Verbo se hizo carne y murió en la cruz del Calvario. Vamos a seguir. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces Pablo no viene a hablar sabiduría de hombres, viene a hablar sabiduría de Dios. Pero esta sabiduría no se puede hablar a todo el mundo. Hay una sabiduría que únicamente se habla con los que han alcanzado madurez espiritual. Ahora, nosotros podemos saber, podemos entender cómo es que detectar, lo miraremos luego en otra enseñanza, cómo nosotros podemos detectar cuál es la madurez espiritual, cómo se manifiesta la madurez espiritual. Déjeme le digo, la madurez espiritual se manifiesta primero reconociendo a Dios como Señor de nuestras vidas, reconociendo a Jesucristo como el único medio para salir del pecado, su sacrificio, su expiación, su sangre y todo lo que se da. Reconociendo al Espíritu Santo como el único que nos puede recordar, enseñar, redarguir y corregir a través de la palabra. Reconociendo que Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. Reconociendo que nuestra humana sabiduría se manifiesta a través del orgullo. Que la sabiduría humana lo que hace es elevar el ego del hombre, porque el hombre se las quiere saber todas. Eso fue lo que el enemigo hizo con Eva en el paraíso, le saltó el ego. Eso fue lo que quiso hacer con el Señor en el desierto, en la tentación, cuando le propuso cosas para ver si el Señor se enaltecía. Si eres hijo de Dios, di pues que estas piedras se conviertan en pan. Entonces todo eso hace que una persona sea madura. Mire, los ministerios tenemos un propósito. Si algunos no lo han entendido, pues ya no es problema mío. Pero la Biblia dice que fuimos puestos a fin de perfeccionar, de hacer madurar a los creyentes para que hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes tienen que hacer la obra del ministerio? Gente madura. Gente que esté perfeccionar es madurar, ¿no? Perfección es madurez en la Biblia, en el lenguaje bíblico. O sea, que se dejan de hacer las cosas mal, se van perfeccionando. Creo que todos nosotros hemos experimentado la perfección. Cuando llegamos al Señor no sabíamos orar, sabíamos rezar, pero poco a poco nos costó
y entonces empezamos a ejercitarnos en oración y dependiendo la necesidad, dependiendo la frecuencia, dependiendo el interés que nosotros le pusiéramos a la oración, pues ya nos fuimos perfeccionando. Ahora podemos orar y podemos orar no solamente por nuestras necesidades, sino por las de los otros. Allá hay un grado de perfección. Cuando llegamos al Señor, nosotros normalmente, bueno, yo no, porque gracias a Dios hasta mal católico fui, no iba a misa. Pero normalmente las personas religiosas iban a misa una vez, máximo dos, o cuando se moría un pariente, o había un bautismo, una fiesta, alguna cosa. Pero hoy en día ya la gente aprendió, se ha ido perfeccionando. ¿Por qué? Por la fe en Cristo, porque conoció la obra de Cristo, sabe que Cristo murió, que la sangre nos limpia y que el Espíritu nos redarguye y toda esta cuestión, y que la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces empezamos a llegar a la iglesia, empezamos a ejercitarnos en todo, empezamos a estudiar la palabra, cosas que no entendíamos, ahora las entendemos y hemos ido en ese grado de perfección, pero no podemos parar. Y ese es el trabajo de los ministerios. Él constituyó 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos hagan a su vez la obra del servicio. Hagan la obra del servicio. Ministerio es servicio. Ministrar es servir. O sea, para que sirvamos a Dios. Pero hermano, yo no sé servir. Sí, se puede servir. Todos tenemos que servir desde el momento en que nos convertimos al Señor. Por ejemplo, por allá en Lucas capítulo 2, verso 35, si no estoy mal, 36 de pronto, dice que había una anciana que llamaba Ana, 84 años, llevaba de viudez. Y esa mujer de viudez, 84 años, tenía 100 y algo más. Y entonces dice que ella servía a Dios todos los días en el templo, con oraciones y ayunos. ¿Y sabe qué es lo que se dice ahora? Que no hay que orar. Y los templos no se abren. Pues en este momento están cerrados, a la fuerza. Pero están cerrados. Pero muchos no le... a pastores, yo no. Yo a este lugar siempre, pues estoy transmitiendo el templo. Y aquí estaba orando y cantando ahora, dándome ese privilegio de que yo prometí al Señor que mientras tuviera aliento de vida en mí, no faltaría en este lugar quien levantar una palabra de oración o palabra de alabanza, y yo estaba en eso, recordándome de eso y quebrantando mi corazón delante de Dios, diciéndole: Señor, gracias por tu privilegio de poder servirte. Bueno, de ahí, en fin, como hace uno para adorar a Dios. Entonces, nosotros tenemos algunos conceptos equivocados. Unos dicen: no, pues es que orar en la iglesia y orar todos los días, no, eso no es de Dios, eso que Dios mandó que cada uno entrara en su aposento. Sí, pero dijo que debíamos orar, hermano. El Señor invitó a sus discípulos a orar, que lo acompañaran a orar, a interceder, que oremos unos por los otros. No es que seamos camanduleros, es que Dios mandó orar en todo tiempo, en todo tiempo. Velad en oración. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Yo no puedo dejarme dominar de la debilidad de la carne. Por eso tomo este pasaje, porque nos falta sabiduría de Dios. Nos falta pensar con la palabra, nos falta pensar como Dios piensa. Porque la sabiduría de Dios proviene de su palabra, dice en Proverbios capítulo 2, versículo, no me acuerdo, creo que el 6, del 6 al 9, algo así. Bueno. Entonces, algunos, pues no se abren los templos. Estoy hablando de la condición normal, 1 o 2 semanas, una o dos veces a la semana. Bueno, factor, circunstancias, no estoy juzgando, ni criticando, ni condenando a nadie. Hay diferentes cosas que impiden en una ciudad grande, en un lugares que, bueno, la gente no acude o son peligrosos, bueno, en fin, determinadas cosas que no es el punto ahora. El punto es que la iglesia no entiende que tiene que llegar a orar a la iglesia. Esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ustedes la convirtieron en guarida de ladrones. ¿Y en qué se convirtió la iglesia? Que es la casa de Dios.
Ah, hermano, pero Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. No. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: estas cosas te escribo, oh Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es la casa de Dios. Si usted quiere creer que la iglesia son 4 paredes, está equivocado. La iglesia somos las personas. Entonces las personas nos tenemos que congregar juntos, unidos, somos iglesia. Separados no somos iglesia. Por eso esto que estamos viviendo aquí, estamos tratando de mantenernos unidos a través por el Espíritu, por la fe, por la palabra, de esta forma, para que no se rompa, hermano, esa estructura que Dios estableció. Y no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Entonces, al igual que muchas veces en la iglesia, mientras el pastor predica, mientras un hermano dirige la oración, o mientras hay alabanza, otros están mirando el teléfono, otros están pendientes del chat, otros están pendientes de allí. Es igual ahora, es igual. Entonces quiere decir, ¿qué ha hecho Cristo Jesús en nosotros? Si la Biblia me enseña a mí muchas cosas, ya yo aprendí desde hace muchos años que Él es primero que todas las cosas. Dicen Colosenses, que Él es primero que todas las cosas. Que el Señor dijo: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Que el Señor dice que cualquiera que ponga padre, madre, mujer, hijos, Face, WhatsApp, Twitter o cualquier red por encima del Señor, no es digno de ser su discípulo. El añadido es mío, pero sé que entendió. Entonces, esos principios no podemos perderlos, porque esa es la palabra. Entonces, los ministerios tenemos el encargo, eso es lo que cuesta servir a Dios. No va a creer que es fácil para un predicador, ni para mí ni para ninguno. Pablo dice, mire Pablo cómo expresa sus sufrimientos. Dice: he estado en naufragios, en azotes, con varas, y bueno, de todo. En hambres, en ayunos forzosos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, en el río, peligros entre falsos hermanos. Y además de eso, lo que más se agolpa sobre mí, la carga por todas las iglesias. Eso Pablo compara, dice: lo que me ha pasado antes es inferior. Y además de eso, dice: lo que se agolpa sobre mi corazón, sobre mí, la carga por todas las iglesias. Entonces ese es el precio que hay que pagar por el servicio. La carga tan tremenda que es saber, hermano, que el pueblo de Dios está en ese peligro. Está en peligro de caer en esa disipación. Porque si la maldad del mundo se aumenta, ¿por qué tiene que afectar al pueblo de Dios? ¿Por qué tiene que afectar a la iglesia? Porque la maldad del mundo se mete en la iglesia y contamina la iglesia. Ahí tenemos que ser inteligentes. Y eso es una señal del fin. Por eso algunos se apartarán de la fe, buscando quienes rasque el oído, teniendo comezón de oír. Y se levantan falsos maestros, la cantidad que quiera. Y los ministerios estamos en el proceso de perfeccionar a los santos, para que los santos continúen la obra de Cristo. ¿Cómo? Evangelizando, dando testimonio, testificando de Él, ayudando al necesitado y ministrando todo. Y dando la unidad de la fe. Bueno, entonces dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de sabiduría no de este siglo o mundo. Aquí en el mundo hay un montón de sabiduría, el humanismo, la psicología, las diferentes ciencias que inventan cada día. ¿Qué tiene? Estamos en una enseñanza que vamos a continuar, nos va a servir como para
Estamos en la enseñanza de qué es lo que el Señor mandó a predicar. Dice que Él mandó a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y entonces, ¿qué estamos nosotros predicando? ¿Qué se está predicando? ¿Qué es lo que trabajan los predicadores? Enseñar lo que el Señor nos mandó. Y punto. Ahora, ¿qué es lo que estamos enseñando nosotros? Hablamos sabiduría, no sabiduría de este mundo. Esa sabiduría la tenemos que hablar entre gente madura. O sea que yo no puedo usar la sabiduría de Dios la revelación de Dios para la gente inmadura. Es tan importante madurar en el Señor para poder conocer los secretos de Dios, las cosas que Dios quiere revelar, pero que nosotros por nuestra falta de espiritualidad no podemos comprender. Por ejemplo, mire que estamos estudiando fuertemente la palabra acerca de eso, que es lo que mandó el Señor a predicar. Mire, en Apocalipsis dice que el que estudia Apocalipsis recibe bendición de Dios. En la Biblia dice en capítulo 6 que estudiamos antenoche, de Mateo, que el que ora conforme Dios manda recibe recompensa. O recibe recompensa de Dios o recibe recompensa de los hombres. Que cuando dé limosna, cuando dé ayuda a los demás, lo haga en la forma de Dios para que reciba recompensa, porque si no le recompensan los hombres, pero Dios no. Y sigue hablando ahí de hacer un tesoro en el cielo y no un tesoro en la tierra. Dice que debe mirar las cosas como las ve el Señor y no como las ve el diablo. Anoche explicamos todo eso, antenoche. Entonces ahora hay un problema aquí, que Pablo necesita hablar a la iglesia cosas espirituales. Y si usted se adelanta un poquito y mira el capítulo 3, dice Pablo, yo venía a traer revelación de la palabra, cosas bonitas, cosas que ustedes necesitan conocer para avanzar en su vida espiritual. Pero me encuentro con que son niños y no les puedo dar la vianda, sino que me toca dar este tiro. Eso es la lucha, ese es el precio que hay que pagar. Entonces dejaron al pastor, al predicador que es Pablo, lo dejaron con su buena vianda, su buena revelación, a saber de qué cosas les quería hablar Pablo. Y no les habló. Les tocó darles leche. O sea, les tocó darles una reprensión más bien. Claro, aquí, hermano, es muy importante esto. Entonces, los que han alcanzado madurez, vamos a hablar de esa sabiduría de Dios. Y no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ya en la primera carta me dicen, ¿dónde está el sabio de este siglo? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde está Sócrates, Aristóteles? ¿Dónde están todos esos grandes filósofos, pensadores? ¿Dónde están? Digan, muertos. Y su sabiduría y sus principios, muertos con ellos. Y aunque se habla de esas cosas, son pocos los que la siguen. Y los que la siguen ya no es lo que ellos pensaron originalmente. Ya les han añadido cosas y les han inventado cosas y más cosas, hermanos. Entonces aquí dice, no hablamos sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Solamente la gente que tiene madurez espiritual puede entender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios proviene de su palabra. Por ejemplo, no es sabio disiparse. No es sabio saber lo que dice Dios y hacer otra cosa. Eso no es sabiduría de Dios, eso es sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es, yo sé cómo son las cosas, yo sé lo que dice la ley, yo sé lo que dice el gobierno, yo sé lo que dice la autoridad, yo sé todo, pero yo hago lo que me provoca. ¿Y qué sabiduría tiene? Pues multas, fracasos, encarcelamientos, problemas, dificultades.
para que comprenda así de una forma sencilla. Bueno, y luego dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, una sabiduría sellada. Está sellada a los inconversos, está sellada al hombre natural. La sabiduría de Dios no es entendible por el hombre natural, solamente el hombre espiritual. El hombre espiritual es el cristiano maduro, porque el cristiano que no es maduro, que no alcanza la madurez espiritual, se llama carnal. Eran los corintios, por eso en el capítulo 3 dice, ustedes son niños en Cristo, no han crecido, no han desarrollado toda su capacidad espiritual, por lo tanto son niños, y como son niños, les voy a decir carnales. Entonces ahora, esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces la condición espiritual nuestra, reducida, sin crecimiento, es cuestión no de falta de conocimiento, sino de negligencia, de falta de carácter, de que siempre queremos decir, yo hago lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera y tengo libre albedrío. Sí, señor. Aunque no me gusta esa palabra libre albedrío, a mí no me gusta esa palabra, nunca me ha gustado, ustedes lo saben. Ah, que Dios creó al hombre con libre albedrío, ¿quién dijo? Dios creó al hombre para obedecer. Si hubiera tenido libre albedrío, no le hubiera advertido que no comiera del árbol. Se lo podía comer con raíces y todo y no le ha hecho, no ha pasado nada. ¿Y por qué te lo comiste? Ah, porque yo quise. Ah, bueno, está bien, pero no fue así. De modo que la libertad que nosotros tenemos, Pablo lo define en Gálatas, dice que no uséis la libertad como, sino servíos unos a otros por amor. ¿A qué nos llamó Dios? A servirnos unos a otros. Por amor. Por amor a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Más hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría del misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es lo que el Señor va a llevar? Déjeme le digo esto. No me vaya a apedrear por lo que le voy a decir. El Señor va a llevar, el Señor dijo que Él volvía y nos iba a tomar por su propia mano. Hay un rapto, un arrebatamiento, así muchos lo nieguen, porque tienen su sabiduría humana, su razonamiento humano por encima de la revelación de la palabra, y lo niegan. Entonces el Señor dijo, la iglesia que Él va a llevar es una iglesia gloriosa. Y si la sabiduría de Dios, la sabiduría del misterio, la oculta, la revelación de los secretos de Dios, de la palabra de Dios, la comprensión, no es conocer cosas alacranes con alas, sino saber obedecer a Dios en todos sus mandamientos. La iglesia que Él va a llevar es una iglesia madura. ¿Cómo así? Hermano, usted está diciendo eso, herejía dice. Espere. Esa sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Desde la eternidad Dios determinó que la iglesia que va a ir es una iglesia gloriosa. Y una iglesia gloriosa es una iglesia madura. Y cuando usted tiene madurez espiritual, ni se mancha, ni arruga sus vestidos. Que lo de la arruga de los vestidos ya lo he explicado, es largo. La que ninguno de los príncipes o principales de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando dice ninguno de los príncipes de este siglo, príncipes de este mundo, algunos dicen que está hablando de principados y potestades. Puede ser. Pero dice de este siglo. Bueno, sí, que operan en este mundo, sí. Y entonces, lo que ellos no sabían era que crucificando a Cristo ellos iban a perder, si fueron los demonios. Si lo hicieron eso, por brutos, por no tener sabiduría.
Y si son príncipes, los principales sabios de este mundo, los hombres eminentes, los hombres de mucho prestigio, que escriben muchos libros, que confunden mucha gente, igual, igual. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué el pueblo de Israel, teniendo ancianos, teniendo fariseos, escribas, gente sabia, habían sabios, sacerdotes, había gente sabia, los ancianos de Israel? ¿Por qué ninguno se opuso a la crucifixión de Cristo? Porque no creyeron su predicación, porque no le creyeron. ¿Por qué no pueden entender mis palabras? ¿Por qué no pueden oír mi voz? Yo vengo del Padre con un mensaje. Y ellos usaron su sabiduría humana y dijeron: un padre, nosotros siquiera tenemos padre, no somos hijos de fornicación, tenemos un padre que es Abraham. Y el Señor les habla con sabiduría en revelación y no la comprenden. Les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero me quieren matar, algo que no hizo Abraham. ¿Quién te quiere matar? Demonio tiene. Mire, a decirle al Señor que tenía demonio. Mucha sabiduría. ¿De dónde es esa sabiduría? Terrenal, animal, endemoniada, dice la Biblia de las Américas. Me gusta esa palabra, endemoniada. La sabiduría de este mundo es animal, es terrenal y es endemoniada o diabólica. ¿Qué hicieron ellos? Fue un hombre, Nicodemo: Señor, quiero saber, sabemos, escuche bien la palabra, nosotros sabemos. ¿Qué se gana con saber si no cree? Yo sí creo, y por eso lo pone en práctica, porque creer es confiar en que es verdad. Nosotros sabemos. ¿Quiénes somos nosotros? Los fariseos, que han venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, las obras que tú haces, si no viene de Dios, si no es enviado por Dios. Ellos sabían. ¿Por qué no se humillaron? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Por qué viene de noche? Porque le interesa más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, lo dijo el Señor, para que no lo vieran. A lo mejor lo cogieron de tonto, anda preguntando, date cuenta vos. Nos contás. A lo mejor, no dice la Biblia, pero yo me puedo pegar mi pensada. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros? Nos ha quitado la venda, nos ha quitado el velo del corazón para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Dice, Él predeterminó que esa revelación iba a ser para nuestra gloria, para resplandecer, para que resplandezca. Los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento de eterna perpetuidad. Dice aquí, la que ninguno de los príncipes de este siglo no conoció, porque no hubieran crucificado al Señor entonces. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, nadie entienda, los propósitos de Dios solamente se reciben por revelación. Por favor, hermano, la gente ha entendido mal este versículo y cree que es que Dios va a hacer aparecer cosas en mi vida que nadie se imagina. Un Mercedes-Benz, una limusina, un yate, un avión. ¿Quién se iba a imaginar que el pastor en Florida iba a tener un jet? Y le van a hacer un aeropuerto para él solo.
cosas que ojo no veo ni oído yo. No, hombre, eso lo ha hecho mucha gente. Vamos a mirar el texto original que toma Pablo para hacernos entender esto. Escuche bien, porque esta es la sabiduría de Dios revelada. Esta es la sabiduría que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Es imposible, hermano, que mientras estamos en la predicación, es imposible que mientras usted esté en su casa, a la hora de meditar en la palabra, a la hora de orar, de adorar a Dios, esté pegado de un dispositivo viendo Facebook, viendo Instagram, viendo Twitter, viendo noticias y toda esa cuestión. Escuche lo que dice. Isaías capítulo 64. Dice, versículo 3. A ver. Cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que, oiga bien, nunca han visto a un Dios que hiciese por el que en él espera. Nunca han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. O sea, nunca han visto un Dios que haga las cosas que hace Dios con el que espera en él. Nunca han visto un Dios. Aquí narra ese acontecimiento. Y dice, oh, si rompiese los cielos y descendieres, y en tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen en la presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a un Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Dios peleó desde los cielos, desde las órbitas, peleó en el tiempo de Débora. Las estrellas del cielo pelearon. Usa la naturaleza, ¿quién ha visto las cosas que, para que me entienda? Cómo el pueblo acosado por Faraón, Dios abre el mar, solo lo hace oído Dios. Cómo el pueblo sin tener que comer envía maná del cielo. Cómo sin qué beber saca agua de la roca. Cómo lo soporta 40 años en el desierto. Cómo lo soporta casi 500 años en el tiempo de los jueces. ¿Quién ha visto eso? ¿Cómo nosotros pecamos? Y nos dice, vengan pues, si han pecado, vengan que yo los perdono. Pónganse en paz conmigo. Vengan que yo los perdono. Usted no va a quedar postrado para siempre, yo lo levanto. ¿Quién hace eso? ¿Qué Dios hace eso? La sabiduría humana no la hace. Usted se la hace a alguien y hasta ahí llegó con él. Perdió la amistad. Por eso el Señor reprende al pueblo, a los sacerdotes en el libro de Malaquías. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, mi temor. Con todo lo que yo he hecho por ustedes. ¿No era Jacob, hermano de Esaú? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Les parece poquito? Y ahora me niegan lo que yo les pido. Les he pedido sacrificios, derechos, puros, santos, perfectos. Y ustedes me ofrecen lo que les provoca, lo dañado, lo malo, me lo ofrecen a mí. Ofrézcaselo a su príncipe a ver si se aguanta. Eso más o menos es el enunciado de esto. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Mire, por mí no daba nadie un peso. En el año 92. Nadie me conocía. Y nadie me conoce, está bien. Pero ¿quién iba a creer que Dios podía hacer conmigo lo que ha venido haciendo todo este tiempo? Sustentándome, sanándome, libertándome, dándome entendimiento, usándome.
mucho, poco, regular, bueno, malo, lo que sea, pero me ha usado. ¿Quién iba a creer que usted pudiera estar libre de pecado hoy día? Eso no lo veía nadie, ni ojo vio, ni oído yo. ¿Cuántos matrimonios destruidos que nadie creía que se podían restaurar, Dios ha restaurado? ¿Cuántos enfermos de enfermedades crónicas allí, difíciles, luchando toda su vida, llegó Dios y los sanó? ¿Quién ha visto un Dios que haga esas cosas por aquel que confía en Él, por aquel que espera en Él? Entonces, no está correcto, hermano, perder la confianza. Tiene grande galardón, dice el apóstol Pablo. No perdamos pues la confianza, que tiene grande galardón. Mire, por confiar Dios nos recompensa. Por orar Dios nos recompensa. ¿Ah? Por buscarle Dios nos recompensa. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Mire, nomás por tener fe, que se la regaló Él, por conservar la fe y hacerla crecer, desarrollarla, Dios lo recompensa. ¿Qué lo recompensa Face? ¿Qué lo recompensa el Barça? ¿En qué lo recompensa el Atlético de Madrid? ¿En qué lo recompensa el Real? ¿En qué lo recompensa un partido político a los que les gusta la política? ¿Ah? ¿En qué lo recompensa el mundo? El mundo lo va a utilizar, le va a retribuir su trabajo. Tan pronto no puede hacer las cosas, hasta ahí llegó. Usted no es querido por el mundo, usted es útil al mundo, hermano. Pero el único que lo ama es Jesucristo. El mundo, pues tenemos que vivir en el mundo porque dijo el Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pues tenemos que empezar por guardarnos nosotros mismos. ¿Mm? A ver, le pregunto yo, ¿usted cree, hermano, que quién es el único que nos ha guardado en medio de esta crisis mortal, porque mata más que zapatos nuevos? El virus o la medicina o el que sea. ¿Quién es el único? ¿Cómo puede uno salir confiado? Yo salgo confiado, hermano. Confiado del Señor. Que Dios como tú, que hace por su pueblo que confía en Él las cosas maravillosas. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000 y a ti no llegará. Que Dios como tú, que hace las cosas que tú haces por aquel que te agrada, que lo sostiene en el desierto, que le da maná del cielo. Dígame, ¿cuántos cristianos flacuchentos ha visto en esta cuarentena? Todos pasaditos de peso. Todos que rompemos la aguja de la báscula, hermano. Más cachetones, más panzones. ¿Ah? Que Dios como tú. Y si miramos la Biblia, las grandes proezas que ha hecho Dios. Ahora dice aquí, estábamos en Corintios. Vamos a ver si regresamos allí. Estamos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2. Bueno. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios preparó en medio de esta crisis sustento. Ángeles, agremiaciones, sociedades. Él pone en el corazón de los hombres, aunque sea por ellos por farolear, lo hacen, pero no saben que Dios nos está cuidando con eso. Hasta bono que le llega ahí a la cuenta.
algunos mercados, algunos de todo. ¿Quién lo hace? ¿Eso es sabiduría humana? No, hombre. Dios. Dios. Si usted mira a su alrededor, y usted mira cómo estamos nosotros, se nota que somos hijos de Dios, se nota que Dios nos guarda, se nota que Dios nos cuida, se nota que Dios nos sustenta. Si hay gente quejándose, ya no es problema de Dios, es el que tiene sabiduría de Dios. Y dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudría aún lo profundo de Dios. Esas cosas profundas del corazón de Dios, su amor, su misericordia, su santidad. Mire, lo que más me emociona a mí es tener un Dios santo, un Dios que no puede pecar, un Dios que no puede mentir, un Dios que no puede fallar a su palabra. Yo puedo confiar en ese Dios, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, que juró por él mismo. ¿Ah? Eso me lo revela Dios por el Espíritu. Necesito que el Espíritu Santo me haga entender la palabra. No son revelaciones, por favor. Esas revelaciones que hoy en día es que revelaciones proféticas y todo apostólico y profético, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la bendita palabra, que el Espíritu me la haga entender y me capacite para yo obedecerle. Hermano, yo que le tenía tanta bronca al diezmo que yo no, eso no me dejaba rimar, y mire lo que hace que yo diezmo, he visto, ahora conozco cómo es que Dios bendice, ahora no me convence el mundo con sus críticas, no me convencen los youtubers, no me convencen es gente endemoniada que habla mal de lo espiritual, porque el diezmo es espiritual. No me convence gente endemoniada que habla mal de la ley, porque la ley es espiritual. No me convencen los que hablan mal de mis hermanos, porque ellos son espirituales, porque son nacidos del Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, eso nos lo enseña el Espíritu Santo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo sé que la mayoría tienen su perrito. En Guatemala le dicen chucho, tiene su chucho en la casa, su perrito. Y el perrito llega y se queda mirándole a los ojos, usted lo mira, y el perrito lo mira y lo mueve la cabeza y lo mira. Y usted como que trata de entender lo que dice, pero usted no sabe lo que el perro está pensando. No sabe lo que el perro está pensando. Tendría que el perro hablarle y decirle. Y usted levanta los ojos al cielo y ora al Señor y clama y busca. Y usted no sabe lo que Dios le está diciendo. Y cuando usted entiende lo que Dios le está hablando es porque el Espíritu se lo revela. Es porque el Espíritu, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos enseña. Y nos enseña las cosas de Dios, aún la más profundo de Dios. Cuando todo el mundo nos desecha, cuando todo el mundo dice que no servimos para nada, en lo profundo del corazón de Dios dijo, no, yo doy vida a los muertos y llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo voy a escoger lo vil del mundo, lo menospreciado. Yo lo voy a injertar. Yo lo voy a perdonar, lo voy a limpiar, lo voy a santificar. Lo voy a poner una corbata y lo paro en un púlpito. Y haré que todos los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, sino que son sinagoga de Satanás, yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esas son las cosas que ojo no vio ni oído yo, que uno a veces se pregunta cómo voy a salir de esta, cómo, yo no sé, no entiendo, no hay salida, pero Dios sí tiene una salida, Dios sí sabe qué hacer. Entonces dice aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo usted va a saber lo que Dios le ha concedido?
si el Espíritu, que es el que nos enseña y nos guía a toda verdad, no opera porque nosotros no le brindamos el espacio necesario, no le damos la libertad para que se mueva, para que nos enseñe. El Espíritu nos lleva a humillarnos y nosotros como un miura levantamos la cabeza. Nos lleva a perdonar y nosotros a veces blasfemamos, a veces calumniamos. El Espíritu nos redarguye y ya, estése quieto, Espíritu, déjeme a mí que yo soy el que sé. Así no tenemos sabiduría de Dios y no vamos a crecer. Y dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted no puede, hermano, escúcheme, no puede usar su sabiduría humana para entender la palabra de Dios. Tiene que tener sabiduría de Dios, tiene que permitir que el Espíritu renueve su mente. Usted tiene que entender que no puede amoldarse a este mundo, que cosas que ojo no vio ni Dios dio, Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, y que eso solamente lo entendemos por el Espíritu, y que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Otra versión dice, combinando palabras espirituales con pensamientos espirituales. Tenemos que aprender a pensar con la palabra de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, por allá hay un verso que me gusta mucho. Dice, y esto, hermanos, lo he presentado en Apolos y en mí, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Vaya si era espiritual, Apolos y Pablo. Pablo se pone como ejemplo con Apolos. Dice, nosotros no pensamos más de lo que está escrito. Si Dios dijo que te va a sustentar, Dios te va a sustentar. Dejémoslo hasta allí porque ya nos toca entrar en otro campo y se nos dilata mucho el tiempo, hermano. Entienda esto, ese es el precio. El precio por servir a Dios. Esta mañana miramos un perfil, ahora estamos mirando otro y miraremos otros. En este caso es el sometimiento a Dios, la obediencia, la lealtad a Dios. Nadie nos puede dar las cosas que Dios da. Nadie nos puede sostener como Dios nos sostiene. Nadie nos puede enseñar como Dios nos enseña. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué desechamos las cosas de Dios? Cuando el pueblo de Israel rechazó a Samuel, dijo, no queremos más a Samuel, está viejo ya y los hijos son ahí como medio tramposos. Nombrarnos un rey, poner un rey. Samuel oró, lloró, pataleó. Y Dios le habló a Samuel y le dijo, mira, ya no llores más. Ponele rey, como ellos dicen. Ellos quieren rey, ponele rey. Ellos quieren un rey que los saliera delante de ellos y lo volviera a traer. O sea, que fuera a la guerra, venciera y volvieran a llegar con su rey a la cabeza. ¿Cuántas veces llegó Israel sin rey? Fracasados. Le dijo el Señor, ponele rey, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Yo eso lo sé. Cuando usted rechaza la palabra, lo que se le está predicando, no está rechazando al predicador, está rechazando a Dios, el que nos dio su espíritu. Pablo lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, así que el que rechaza esto, las instrucciones que está dando, no rechaza a hombre, sino a Dios, quien nos dio su espíritu. No podemos caer en ese error. Por favor, corrijámonos, hermano. Para eso estamos estudiando la palabra. Para eso nos reunimos, hermano, de esta forma. Y tenga en cuenta, es eso, que tenemos que hablar siempre y vamos a seguir viendo qué es lo que hay que predicar. Mañana tenemos culto de preguntas y respuestas, pero el martes retomamos el tema. ¿Qué es lo que el Señor mandó a predicar? Y lo que el Señor mandó a predicar es el sometimiento a su palabra. Vamos a orar al Señor, aliste su copita, su pancito y vamos a participar de la Santa Cena. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, por tu grande amor, por tu gran misericordia, porque tú estás con nosotros, Señor.
Señor, necesitamos aprender y cada día aprender, Señor, a ser fieles contigo, a ser leales, a ser obedientes, a someternos, Dios mío, Señor. Es tu misericordia. Que Dios como tú, Dios, que haga cosas por aquel que en ti confía, que en ti espera, Señor. Que Dios como tú, Señor, bendito Dios, que se deleita en la misericordia. Dijo el profeta Miqueas, Señor, que Dios como tú, que perdone el pecado y la iniquidad del remanente de su pueblo, arroja el pecado tras sus espaldas, lo echa al fondo de la mar, porque se deleita haciendo misericordia. Que Dios como tú, que se deleite, Dios mío, perdonándonos, Dios. Que Dios como tú, que se deleite sanándonos, sustentándonos, dándonos oportunidades cada día. No podemos despreciar a ese Dios maravilloso, a ese Dios que se deleita en su pueblo. Tenemos al contrario, Señor, que aprender a deleitarnos en ti, a deleitarnos en tu palabra, Señor. Tu palabra misma lo dice. Bienaventurado el hombre que se deleita en ti, en sus mandamientos, Señor, que los guarda. Tendrá una generación poderosa, una descendencia bendecida. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Es misericordioso y presta, maneja sus negocios con juicio, no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está afianzado en ti, ese eres tú, Señor. Cuando confiamos en ti, cuando nuestro corazón se afianza en ti, ayúdanos, Señor, a echar fuera de nosotros, Señor, toda disipación, todo engaño, toda falacia, a saber, Señor, que la advertencia de este último tiempo es mirad que nadie os engañe. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo la iglesia, bendigo cada hermano, cada uno, Dios mío, de los que ve y escucha, Señor, esta administración, Señor. Yo declaro tu bendición sobre ellos, Señor. Yo sé que tú quieres bendecir y vas a usar muchos medios, Señor, y no solamente otros predicadores, otros hermanos, otros ministerios, Señor, están transmitiendo tu palabra. Estás anunciando tu verdad, estás usando, Dios mío, Señor, diferentes vasos, Señor, para traer verdad, revelación, gracia, misericordia, Padre. Hoy, Señor, yo quiero bendecir tu nombre, quiero, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, participar de tu mesa, Señor, con este pan y esta copa, Señor, que ahora levanto ante ti pidiendo tu bendición, pidiendo, Dios mío, que tu gracia, pidiendo, Dios mío, que tu fidelidad, pidiendo, Dios de los cielos, que tu amor infinito, tu gracia eterna, Señor, se manifieste y bendiga desde el cielo, primeramente tu pueblo, Señor, primeramente, Dios mío, Señor, tus siervos, Padre. Señor, que bendigas este pan, esta copa, los cuales presentamos delante de ti y que te damos gracias a ti, oh Dios, y bendecimos tu nombre, y bendecimos la obra de Cristo, y bendecimos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendecimos tu Espíritu que nos guía a toda verdad, que nos enseña unas cosas más profundas que tú tienes para nosotros, Señor. Y bendecimos este pan, esta copa, Señor, y te damos gracias. Y glorificamos tu nombre y exaltamos tu presencia y proclamamos tu verdad. Señor, la verdad es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, Señor. Y que, Dios mío, nosotros tenemos también que vivir conforme a las Escrituras, Señor. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo bendijo y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Igualmente, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Señor, recordamos tu muerte, pero recordamos tu venida también, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, declaro bendición, sanidad, por tu herida fuimos curados, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y creemos, Dios mío, en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan. Declárese sano en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, la gloria es para ti. Señor, esta copa de bendición es la comunión con tu sangre. Nos declaramos libres de culpa, de juicio, de pecado. Tu sangre preciosa nos ha lavado de toda inmundicia, de todo pecado. Y tu gracia eterna, Dios mío, Señor, nos ha consagrado para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la provisión que nos das diariamente. Provisión espiritual, provisión de vida, provisión de gracia abundante. Gracia sobre gracia tú nos das. Tu misericordia es infinita y nuestro amor por ti. Señor, ayúdanos para que crezca cada día, para que se ensanche nuestro corazón y podamos deleitarnos, Señor, grandemente en tu palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, gloria al Señor. Mañana, con la ayuda del Señor, si nos presta la vida, a las 7 de la mañana tenemos oración y a las 6 de la tarde tenemos preguntas y respuestas. Me gustaría que me las enviaran al chat de Telegram y entonces pues para tener listo preguntas y si no pues seguir con la enseñanza y luego vamos a seguir con la enseñanza que es lo que tenemos que predicar desde los púlpitos, que fue lo que el Señor mandó predicar, como en la predicación. Aquí es para todos, hermanos, creyentes y pastores, todos tenemos que someternos a Dios y tenemos que reconocer que hemos fallado y tenemos que humillarnos y arrepentirnos por todos nuestros errores. No se preocupe que todos cometemos errores. Perfecto, no hay sino uno, que es Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, les prospere, les anime, les fortalezca. Una feliz noche. Y aquí estamos a las 7 de la mañana para los que quieran perseverar en la oración. Aquí vamos a poder hacerlo juntos. Dios les bendiga. Amén.